Ya, estoy grabando, ahora sí. Entonces, gracias por avisarme. Si siempre que me olvide, me avisan, por favor, ¿vale? Entonces, esa es la clave, es decir, cómo nosotros accedemos al lenguaje del inconsciente, porque el inconsciente trabaja en otro plano. Nosotros creemos que como seres conscientes controlamos o manejamos nuestra vida y resulta que no es así, resulta que nuestra vida se maneja desde ese plano inconsciente. Y entonces, acceder a ese inconsciente es súper importante. ¿Qué vías hay para acceder al inconsciente? Para mí hay, bueno, hay muchas, pero hay tres fundamentales. Una son los sueños. Los sueños son importantísimos. O sea, si alguna de ustedes no presta atención a sus sueños, está perdiéndose una información de oro, porque los sueños aparece todo lo que, digamos, simbólicamente y metafóricamente aparece todo lo que, todas nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras dificultades, todo aparece ahí. Entonces, lo que tenemos que saber también es a interpretar la simbología, porque no se olviden que en el ámbito subconsciente el lenguaje es abstracto, no es un lenguaje lógico, ¿no? Como son los sueños, ¿no? ¿Quién tiene un sueño lógico en su vida? Son todos sueños muy raros, porque a veces soñar yo no sé qué cosas pues se pueden soñar, ¿no? Ahí cabe todo, ahí la creatividad es total y absoluta, o sea, no hay límites de creatividad. Puedes volar, puedes, no sé, puedes convertirte en un pez, puedes hacer todo. Entonces los sueños son una de las maneras de interpretar y de hecho pueden, no sé si alguno de ustedes lo hace, pueden aprender a preguntar a su, digamos, a su yo superior o a su yo cuántico antes de dormir para poder tener respuestas por medio de los sueños. Si estamos muy atentos, van a ver que funciona y funciona muy bien. Cuando tengan alguna duda sobre algo en la vida, algo importante en la vida, un sueño puede ser la clave, ¿no? Y es simplemente pues echarse y pedir, solicitar a tu yo superior, a tu yo cuántico, que te dé la respuesta de tal cosa y van a ver que funciona. Funciona. Lo pueden empezar a practicar ya mismo. Entonces, una de las formas son los sueños. Otra de las formas de saber qué pasa en nuestro inconsciente es mediante lo que te sucede en la vida, las cosas que te van ocurriendo, con qué personas te vas encontrando, con qué situaciones te vas encontrando, qué es lo que va apareciendo en tu vida, sin que a lo mejor tú lo hayas pedido conscientemente. Si nosotros salimos a la calle y de repente aparece una moto y nos atropella, obviamente no lo hemos pedido conscientemente. Nadie quiere ser... O, por ejemplo, si hablamos de ti, por ejemplo, esta Miraglia, si hablamos de un cáncer, obviamente, conscientemente tú no has pedido un cáncer. Nadie ha pedido lo que no quiere tener, eso es obvio. Sin embargo, se expresa porque no es desde la conciencia desde donde nosotros manejamos al inconsciente. El inconsciente va por libre y nos maneja. Entonces, eso es importante. ¿Qué nos sucede en la vida? ¿Por qué nos levantamos una mañana y hemos tenido pelea con 4 personas? Porque ese día ha sido mala suerte, ha sido, no sé, qué mala suerte que me he encontrado con 4 personas que me han despertado la ira, porque me han insultado, porque no me han entendido bien, por lo que sea. Pero no es casualidad. Nosotros tenemos que comprender que desde el subconsciente, cuánticamente se co-crea la situación en la cual estás viviendo, ¿no? O sea, es una cosa, es algo, y esto es ciencia pura, es física cuántica. Y esto se sabe y se conoce como nosotros, como seres, intercambiamos fotones, intercambiamos información con el exterior. No solamente la información comunicativa, sino también se refiere a la comunicación bioeléctrica y cuántica, porque somos seres bioeléctricos y seres cuánticos también. Entonces, ese intercambio de información hace que el universo materialice una cosa o materialice la otra. ¿Depende de qué? Depende de la vibración que tenga. Así es que ya tenemos 2 formas de interpretar nuestro inconsciente. Pero hay una tercera forma, y es la que vamos a ver en este curso, y es el síntoma.
qué pasa con nuestro cuerpo cuando hay un dolor, cuando hay un ardor, cuando de repente nos quedamos sin oído, cuando perdemos la vista, de repente, ¿qué pasa? Porque eso lo está haciendo tu cuerpo. La gente muchas veces se pregunta o simplemente culpa una enfermedad de un síntoma. Entonces dice, claro, es que yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a orinar y tengo mucha sed porque tengo una enfermedad que se llama diabetes. Y claro, pues si tengo la diabetes, pues es normal que tenga esos síntomas. Pero la gente no se da cuenta de que en realidad la diabetes la estás provocando tú. Y la diabetes se está manifestando con esos síntomas. Podría manifestarse de otra manera, pero no, se está manifestando de la manera en que tu cuerpo o tu ser la está manifestando. Porque cada persona manifiesta sus síntomas de forma totalmente diferente a los demás. Y eso es súper importante que lo entendamos, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, con el asunto COVID, ¿no? Ahora es muy fácil ir al COVID, porque todo es COVID en la vida, en el mundo ahora, no hay otra cosa. Entonces, de repente, bueno, pues te das cuenta de que tú ves a 20 personas con COVID y ninguna va a tener los síntomas exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus conflictos personales y cada uno es un ser distinto que va a expresar su enfermedad de forma distinta. Puede tener síntomas en común, pero aún así, si tenemos 10 personas con dolor de garganta, por ejemplo, pregúntale cómo es su dolor y van a ver que el dolor es diferente. Van a ver que uno le va a decir, pues es como si fueran agujas, otros te dirán, es que me arde, otros te dirán, me duele, pero es un dolor sordo, otros te dirán, es un dolor insoportable. Cada uno va a expresar el síntoma de forma distinta porque cada uno es un ser diferente. Y eso es como 2 y 2 son 4, eso se cae de maduro, ¿no? Entonces, justamente vamos a aprender en este curso el cómo interpretar el síntoma para poder conocernos y para ayudar a otras personas a que se conozcan también. Entonces, no se olviden, el síntoma no miente, no miente. No hay medias verdades con los síntomas. Si el cuerpo físico dice hay dolor, hay dolor. Y ese dolor significa algo. Miramos detrás de ese dolor y vamos a ver cómo afinamos en lo que el subconsciente, en qué conflicto se haya metido el subconsciente. Bueno, pueden cortarme cuando quieran, con mucho gusto, para que no sea un monólogo exclusivo. No sé si están, bueno, voy a compartir pantalla, perdón. Primero que nada, vamos a ver, para que vean la diapositiva que le voy a poner ahora, ¿no? Vamos a ver primero cómo es que se genera la enfermedad. Nosotros tenemos que comprender que todas las enfermedades, sin excepción, están conectados a una emoción mínimo y a un conflicto mínimo. O sea, no hay enfermedad que no esté asociada a ninguna emoción. ¿Por qué? Pues porque somos seres emocionales y la emoción es algo que se manifiesta en los mamíferos incluso, no solamente en los hombres, los animales también sufren emociones, los pájaros también sufren emociones, los reptiles incluso, que no son seres emocionales, pero pueden sentir un cierto tipo de emociones básicas, ¿no? Los reptiles son animales muy poco evolucionados en ese sentido. Pero todo lo que son ya entramos en el ámbito mamíferos, somos seres emocionales. Entonces, la emoción está en cada enfermedad, en cada dificultad. Y nosotros tenemos que comprender que la enfermedad es un desarreglo, es una desarmonía del cuerpo físico sustentado por una desarmonía del ámbito bioenergético. Y ahí es donde se encuentran las emociones, ¿no? Entonces no hay un desarreglo físico si no hay un desarreglo emocional. No existe. Y el desarreglo emocional se produce ¿desde dónde? Desde el desarreglo conflictual. Es decir, a nivel mental es otro plano, ¿no? Ahí somos varios planos, pero digamos que la enfermedad se da inicio en el plano mental. Desde el plano mental se genera una emoción y desde la emoción se genera el síntoma físico.
Eso es básicamente, no sé si están viendo la diapositiva, ¿la están viendo? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, se ve. Sí. Vale. Se ve bien. Sí, se ve, Cadena de Carlos. salud, ¿no? Sí, se ve, Carlos. Perfecto. Bueno, fíjense qué interesante, porque aquí tenemos dentro de aquí o sea, esta cadena que estoy representando aquí es de la forma en que llegamos a la enfermedad, cualquier enfermedad. Insisto, no hay enfermedad que no haya tenido detrás esta cadena. Entonces, hay una programación. A partir de esa programación subconsciente que está programada en base a códigos, se produce una activación por algún hecho determinado, una activación que activa esa programación, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un miedo profundo a los perros, está en mi código. Mientras yo no vea un perro, no hay problema, ¿no? Pero de repente veo un perro y eso activa ese conflicto. Y ese conflicto va a generar automáticamente una respuesta física. O sea, eso no es discutible, eso es así. Todos sabemos, si vemos algo que de repente nos asusta, sentimos la adrenalina, sentimos la sangre, el corazón, cómo se nos agita. Perdón, que voy a poner el cable. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a comprender, que siempre detrás de un problema físico anda sí o sí un ser en conflicto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que lleguemos a ser capaces de detectar siempre cuál es el conflicto que está detrás de cada síntoma o de cada enfermedad. Así Carlos, que, sí. Perdón que te corte, una consulta. ¿Y podemos hablar de una programación subconsciente antes de nacer? Claro, exacto, eso es clave. La programación subconsciente antes de nacer es una de las partes, o sea, de las partes de ese programa, ¿no? Porque nosotros, nadie viene a este mundo sin un programa, o sea, no venimos en blanco, no somos seres nuevos, somos seres que ya venimos con una información. ¿De quién? Pues de papá, de mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, incluso con una información del sistema, a nivel cultural y a nivel social. Es decir, el hecho de que una persona nazca en Bolivia en vez de nacer, por ejemplo, en la República Checa, ya Sí. está dando una información. Ya es una persona que viene con un bagaje. ¿Por qué? Porque están haciendo en el inconsciente colectivo de un país diferente. Eso ya te está programando. Eso es parte de la programación. Y eso es algo que lo conoce, lo puso el psiquiatra Carl Jung, que es un psiquiatra suizo que trabajó esto del inconsciente colectivo y lo descubrió. Y realmente, obviamente que somos parte de un colectivo. Al estar solamente viviendo en Bolivia, ya significa que hay unos códigos que nosotros estamos programando, solamente por estar aquí. Entonces, venimos con una programación. Y esa programación, es más, luego nos acompaña el resto de nuestra vida y sin querer decir que por el hecho de que ya haya venido con nosotros tenga que ser siempre manifestada. Pues nosotros podemos cambiarla siempre. Piensen que es un programa y un programa se puede reprogramar. ¿Entienden? Sí. Carlitos, una cosa más. Yo siempre la más pregunto. Y cuando digamos esta programación subconsciente que ya está en el útero, ¿tiene alguna alteración o alguna variante cuando la diferencia es que naces por cesárea o no? Claro. Obviamente. ¿Hay un corte? ¿Cómo es eso? Claro. Todo lo que suceda, sobre todo en esos momentos tan importantes para el subconsciente, que es la llegada al mundo, el nacimiento y incluso la muerte también, ¿no? Porque la muerte, fíjense qué curioso, pero para el subconsciente, la muerte, el nacimiento y la concepción es lo mismo, ¿no? Es una cosa, es un renacer, es un momento clave en la vida de cualquier persona. Entonces,
en la forma en que has llegado al mundo, no ya cuando naces, sino también cuando eres concebido, ya está marcando tu programa. Si tú, por ejemplo, vienes a este mundo en una situación, vamos a ver un ejemplo, voy a tratar siempre de dar ejemplos reales, ¿no? Para que, bueno, recuerdo ahora, a ver, ayer o anteayer tuve una cita con un chico, el cual me contaba que él había venido al mundo en una circunstancia bien particular, y es que la mamá había perdido 3 hermanos antes que él naciera. Entonces, él, claro, y él vino además, los 3 hermanos que se habían perdido eran mujeres. Y él había llegado a este mundo con la esperanza por parte de la mamá de que fuera mujer, y además con el miedo por parte de la mamá de que ese niño sobreviviera, porque ya habían caído 3. Imagínense para cualquier mujer cómo puede ser, o cualquier hombre, pero sobre todo para cualquier mujer, qué puede significar la muerte de, no un hijo, de 3, o sea, una cosa totalmente, no sé, a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, ese hecho, esa concepción donde él viene al mundo en esas circunstancias, marcó la vida de él definitivamente. Inconscientemente, no se olviden de que los bebés no son seres conscientes, pero sí son seres inconscientes. Y es más, es un inconsciente con una capacidad de aprendizaje y con una percepción de la vida increíble, increíblemente activado, ¿no? Porque su mental todavía no está, digamos, activado, pero sí se está, digamos, desde el subconsciente ya están programados. Entonces, que vengas por parto normal o que vengas por cesárea, sí cuenta. Que te afecte, pues depende. Puede afectarte más o menos. Los hechos en la vida, si es tu tema, te va a afectar. Y si no es tu tema, pues posiblemente lo superes y lo pases adelante. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, imaginemos una situación común que podemos vivir todas, voy a hablar de femenino porque sois todas aquí, podéis vivir todas en un momento dado. Y es, por ejemplo, el abandono por parte de una pareja. A lo mejor he dicho abandono por parte de una pareja y alguna de ustedes ya ha habido una respuesta física. O no. Depende de qué. Depende de qué tan conectada esté cada persona a ese conflicto en particular. Si ha habido abandonos en la historia familiar o ha habido abandonos en tu propia historia por parte de papá o de mamá, normalmente si es una mujer, por parte de papá, entonces van a ver que efectivamente esa persona, el abandono puede ser una entrada en depresión, puede ser una crisis profunda, puede ser algo gordo. Pero la persona que no ha tenido ese conflicto, que ya ese conflicto lo tiene sanado, esa persona va a decir, bueno, pues muy bien, oye, encantado, la verdad, ¿sabes qué? Te agradezco un montón lo que, si tú crees que hasta aquí, pues hasta aquí llegamos, muy bien, pero no se va a sentir abandonada. Entonces, el hecho no importa tanto como la percepción que cada ser realice de ese hecho. Y esa percepción va a tener que ver con nuestro pasado. ¿Vale? ¿Lo han entendido bien? ¿Sí? Carlos, tengo una preguntita, perdón. Justamente con la programación del subconsciente, ¿y tiene algo que ver con esta programación las vidas pasadas? Claro, pero por supuesto, o sea, todo lo que ha pasado, todo lo que es detrás, por supuesto tiene que ver, porque al final no se olviden que somos seres que tenemos una misión en este mundo. O sea, esa misión que no es única, quiero decir, que puede ser multimisión, no tiene que ser una sola misión, pero hay una misión fundamental, ¿no? Entonces, nosotros venimos ya con un bagaje y venimos ya con una memoria, porque no solamente es una memoria de nosotros, como tú dices, puede ser de otras vidas, pero también puede ser incluso de memoria, nosotros venimos ya con la información de la memoria de la historia del universo. O sea, lo que ha pasado en el universo a lo largo de, no sé, miles de millones de años, está en nuestro código genético.
Y eso está. O sea, no venimos con eso ya. Entonces, y tenemos una información mineral, una información vegetal. O sea, realmente somos seres muy complejos y muy completos en ese sentido. Entonces, claro que afecta a todo lo que nos sucede hoy. De hecho, esa es la clave, comprender que no puede haber un ser igual a ninguno de nosotros, porque cada uno, imagínense las circunstancias que trae, habrán cosas comunes, pero no puede ser, es imposible que haya un ser idéntico que ha vivido, incluso aunque sea gemelos, porque los gemelos vendrán con una información idéntica, pero luego cada uno va a vivir su experiencia y por lo tanto ya van a diferenciarse. Entonces no existe un ser igual a otro, aunque físicamente sean idénticos como los gemelos, ¿no? Vale, entonces sí, claro que influye todo lo que has vivido, o sea, de hecho somos el pasado. Eso lo vamos a ver en lo que nos han hecho la segunda parte, que vamos a ver en junio. Vamos a hacer la segunda parte, que es Libera tu pasado. Y ahí vamos a profundizar y vamos a ver las claves para poder saber y comprender cómo es que estamos conectados, sobre todo al clan familiar, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos entonces a, como les decía, la manifestación física es lo que viene después de la emoción. La emoción es una vibración próxima al cuerpo físico, ¿no? Y sobre todo las que son deseos y aversiones, ¿no? La sexualidad, el hambre, los deseos, ¿no? Y las aversiones, ¿no? Ese tipo de emociones son emociones, ya no es físico, por lo tanto no pertenecen al cuerpo físico, pero están muy próximas en vibración al cuerpo físico. Y hay otro tipo de emociones que vibran un poquito más elevados, pero que siguen siendo próximas al cuerpo físico, ¿no? La culpa, por ejemplo, no sé, pues el enojo, no sé, ¿quién no siente ese tipo de emociones? Todos sentimos. Entonces, ese tipo de emociones son próximas también al cuerpo físico, no tan próximas como los deseos y las aversiones. Entonces, un síntoma físico es el desarreglo físico. Si tú, por ejemplo, si hay un problema de cáncer, lo que hay es un desarreglo físico, obviamente, ¿no? Hay una serie de células que están creciendo descontroladamente fuera del patrón habitual. Y eso está pasando porque el cuerpo está tratando de equilibrar y armonizar algo. Y entonces ese conflicto físico está sustentado por un conflicto que tiene que ver con una emoción o con varias emociones. Normalmente, por ejemplo, un cáncer puede estar conectado a 3 emociones distintas por separado o juntas, ¿no? ¿Qué emociones son? Hablaremos de esto más adelante, no obstante. La ira, una de ellas, la culpa, otra de ellas, y la pena. ¿De qué depende? Lo vamos a ver, porque vamos a aprender en este curso las 3 claves que vamos a utilizar para diferenciar el síntoma, para diferenciar qué síntoma significa un tipo de emoción, otro tipo de emoción, o un tipo de conflicto u otro tipo de conflicto, ¿vale? Y esas claves las vamos a aprender. Carlitos, Bueno, dime. que te interrumpa. Has hablado de 3 factores que influyen en la presentación del cáncer. Si esos 3 factores se juntan, ¿se hace más rápido y más violento el cáncer? No tiene por qué, porque depende de la intensidad de la emoción, ¿entiendes? Si de la intensidad del conflicto, más bien, porque la intensidad de la emoción depende de la intensidad del conflicto. Entonces tú puedes tener por ejemplo, no hace falta que sea un cáncer, puede ser, por ejemplo, un tumor benigno. Un tumor benigno quiere decir que no hay un descontrol en ese crecimiento y no existe el fenómeno de la metástasis, ¿no? Entonces, pero no deja de ser una lesión tumoral. A diferencia del cáncer, es que el cáncer tiene un aspecto de multiplicación mucho más rápido. Pero bueno, es lo mismo, digamos, en diferente intensidad. Entonces,
Un tumor benigno puede ser por las mismas causas. Puede ser un cáncer exclusivamente por un problema de pena profunda, que es la mayoría de los cánceres, te diré. Sí. Las penas profundas. Entonces, esa pena profunda, si es una pena, pues, relativamente profunda y estás conectado a la vida, pues seguramente será un tumor benigno. Y si es un cáncer muy agresivo y muy fuerte que hace metástasis y enseguida te vas, enseguida te, digamos, se desordena todo, en ese caso, a lo mejor lo que tienes es una pena profunda tan grande que hay un deseo interno de irse. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar. A un enfermo de cáncer, tú le puedes preguntar, ¿tú quieres vivir? Y te van a decir, sí, yo quiero vivir. Pero la realidad, hemos dicho, es que no. ¿Por qué? Porque la realidad es que el cáncer está hablando. Y el cáncer está diciendo la verdad. Y está accediendo al ámbito subconsciente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que valorar siempre. No tiene por qué ser exactamente así. No tiene por qué ser una de estas, una emoción o las tres, puede ser dos, puede ser una. La mayoría de los cánceres te das cuenta de que los tienes. A veces la gente se da cuenta porque va a un chequeo. Va a un chequeo y ahí cometen el error. ¿Por qué? Ponerle un nombre. Porque a lo mejor tú no te chequeas y efectivamente tienes un cáncer y dentro de 2 meses ya no lo tienes. Has ido al médico, te han diagnosticado cáncer y entonces ahí de repente te enteras que tiene cáncer y se activa un conflicto mucho mayor, que es el miedo a la muerte. Y entonces ahí cagamos, porque ahí es cuando, no sé si se han dado cuenta cuánta gente le pasa eso, ¿no? Que va a un chequeo de rutina, le dicen, tienes cáncer, y en 3 meses se muere. Y estaba bien, y en 3 meses se ha ido. Entonces, eso tenemos que valorarlo también, decir, no, o sea, es que el conflicto, hay un conflicto que se activa cuando uno va al médico. Entonces, a veces es mejor no ir a los médicos. Los médicos, en ese sentido, la medicina es bastante jodida, porque te fideliza al médico. Te curas de cáncer y no, tienes que venir 8 años a hacer los controles. Y cada control es un estrés alucinante. Entonces, al final, ¿de qué depende el curarse o no curarse? Depende de mí. Entonces, ¿sabes qué? No necesito ni a controles porque yo ya esto lo doy por zanjado. Chao. Y ya no hay cáncer. No tienes que ir a controles, no tienes que someterte a nada, porque ya tú has decidido que no hay cáncer. Entonces, es una enfermedad compleja, pero obviamente depende, como todas las enfermedades, depende de tu actitud, depende de cómo tú, como le decía antes, te estaba diciendo a Miraglia, depende, es una buena actitud, decir, bueno, pues voy a aprovechar esta enfermedad, ¿para qué? Pues para ser mejor persona, para crecer. Y entonces es cuando las cosas funcionan, porque estás decidiendo quedarte, porque estás utilizando una enfermedad para un bien, que es crecer y ser mejor persona. Y es más, ¿cuánta gente se cura de cáncer y se dedica a ayudar a otras personas? ¿Por qué? Pues porque tú ya entiendes que justamente tú has vivido esa experiencia y puedes, con la experiencia, ayudar a que otras personas también puedan pasar su cáncer. ¿Vale? Carlitos, cortito. Dime. Cuando yo me presenté dije que creía que había un motivo para estar aquí. Sí. Y creo que más o menos lo tengo ahorita medio claro. Ya, ¿lo encontraste tan rápido? Sí, ¿sabes cuál es? Hace 1 año y medio mi mami empezó con cáncer de colon. Sí. He acompañado ese proceso. Ha hecho 3 metástasis diferentes. Le dieron muerte ya. Ha estado muerta 1 minuto 23 segundos. Yo había soñado noche antes el proceso. Sí. Viajé de emergencia. Logré llegar al día siguiente. Ya. Pero creo que lo que me toca es contar mi experiencia sobre lo que ha sido ser acompañante de alguien que tiene cáncer, ¿no? Y decirle sobre todo a Miraglia que se puede, ¿no? Mi mami ha salido de
un tercer cáncer, pero ha salido, yo no diría del cáncer, sino ha salido de su forma de pensar. Claro, O sea, justamente para eso. para mí es eso, ¿no ve? O sea, ha sido un año y medio, no de un tratamiento y lucha contra el cáncer que lo hacían con quimioterapia, sino ha sido una lucha continua de hacerle comprender que el problema para mí estaba en la mente, ¿no? Y en esa emoción que en un principio la llevó a la metástasis, que fue el miedo, Claro. ¿no? El miedo y la culpabilidad, porque ella se sentía culpable de los gastos y las renuncias que nosotros estábamos haciendo para su tratamiento. Claro. Entonces, yo soy alguien que lo ha vivido, no lo he vivido en carne propia, no puedo decir qué es lo que se siente tenerlo, pero sí puedo decir qué se siente acompañar, Claro. ¿no? Y también que el cáncer no solo se supera con el cambio de mente de la persona que está enferma, sino es un cambio de mente total para la familia, ¿no? Porque te hace repensar desde los conceptos básicos de llamarlo cáncer, ¿no? O sea, si tú lo llamas, dices, tengo cáncer, mi mamá tiene cáncer, estamos con quimioterapia, o sea, el nombre fortalece esa mutación, que en realidad deberías decir, estoy en tratamiento, ¿no? O sea, pero lograr estoy eso creciendo. para mí es el verdadero desafío, ¿no? Estoy en crecimiento, Entonces, ¿no? Miraglia, si algún momento necesitas hablar, ¿no? Es un camino que es tuyo, que te toca recorrerlo a ti, pero apenas digas ayuda, yo me puedo pasar un ratito. Charlamos, conversamos y lo vemos. Qué hermoso. ¿No? Un beso. Qué hermoso. Gracias. Listo. Vale, fenomenal. Muchas gracias. A ti. Para eso estamos. Y bueno, ya seguiremos hablando de todas maneras y espero que esto te sirva a ti y a todos los demás, porque como dice Vanessa, efectivamente el cáncer no es una enfermedad o cualquier tipo de enfermedad, no es de una persona en determinado, es del sistema que está manifestándolo por medio de ese ser, porque somos un sistema, somos parte de ese sistema, ¿no? Bueno, vamos a comprender que el subconsciente es el 97% de lo que somos. Es lo que está por debajo, lo que no se ve. Entonces, teniendo en cuenta eso, pueden comprender la importancia que surge en este subconsciente. O sea, el subconsciente es tan importante que incluso nos hace elegir la pareja, la profesión, los hijos, nos hace elegir todo en la vida. O sea, nosotros creemos que lo elegimos desde la conciencia y resulta que la mayor parte de las veces estamos eligiendo desde el subconsciente, ¿no? Entonces, es esa parte que nos gobierna. Piensen que mientras estamos hablando aquí, el subconsciente está manejando 14 millones de informaciones al segundo. No estamos hablando de poquito, estamos hablando de 14 millones de informaciones al segundo, porque ¿quién está regulando nuestro pH? ¿Está manejando nuestro equilibrio hídrico? ¿Quién está manejando nuestra posición, nuestra estabilidad, nuestro equilibrio? El subconsciente. Y eso es algo que ya nos podemos hacer una idea de la dimensión de lo que somos y de la dimensión de cómo maneja el subconsciente nuestro cuerpo. Por lo tanto, no hay enfermedad fuera de ese ámbito, no hay enfermedad, aunque sea una enfermedad que haya sido agarrada por medio de una infección. Vamos a poner el coronavirus, ¿ya? Otra vez volvemos a ponerlo. Es una infección que viene de afuera, aparentemente estamos todos ahí con los barbijos, todos ahí con el alcoholcito, todos ahí con las reglas que nos han puesto, y estamos ahí todos creyendo que tu enfermedad, que tu vida depende de la mala suerte o del despiste o del descuido de que un virus entre en tu cuerpo. Y eso es justamente es la total desinformación y total incomprensión de lo que somos, porque no funciona así. Funciona tal que nuestro subconsciente permite
o incluso necesita que haya una infección en un momento dado y que su desarrollo se produzca porque hay conflictos que sanar. Eso explicaría por qué el 97% de la gente no se infecta del coronavirus. Se infecta un 3%, un 4%. ¿Entienden? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y los que se van, no se van por mala suerte. No se van porque les ha atacado la cepa 5, que es la, no sé en qué cepa vamos ya, porque yo he perdido la cepa. No se van porque la cepa es horrible. No, se van porque su ser está permitiendo o está queriendo o ha decidido marcharse. Ténganlo en cuenta. Entonces no depende de que nos pongamos triples mascarillas o triple barbijo. Ni que nos pongamos, yo veo a la gente cuando va con eso y realmente te das cuenta de que hay una ignorancia grande con respecto a lo que es un virus, con respecto a lo que es la vida incluso, el no comprender que los virus son parte del sistema. Que no podemos, por mucho que nos pongamos, yo he visto vídeos de gente metida en cúpulas así, plastificados, he visto hasta una madre dándole pecho a su hijo con un plástico por medio, o sea, es una cosa de decir ya, no sé, o sea, realmente ignorancia muy grande de no entender cómo es que funciona un sistema. Entonces, ese sistema, ese subconsciente que se manifiesta mediante nuestro cuerpo físico, funciona en base a memorias y creencias. Son las dos claves. Las memorias es aquello que nuestro ser ha vivido y ha recordado para que cuando algo ocurra, otra vez de forma similar, podamos activar nuestras alarmas. Volvamos al ejemplo de nuestro perro, ¿no? El perro al cual tenemos miedo porque de cuando éramos niños nos atacó un perro o porque mi padre le atacó un perro. Nosotros podemos tener miedo de los perros porque mi padre le atacó un perro o porque mi abuelo le atacó un perro. Es alucinante, pero es así. Entonces esa información está en nosotros y nosotros no sabemos por qué, pero tenemos miedo a los perros. Entonces ahí hay una memoria que hay que sanar. Es así de sencillo. Las creencias es otra de las maneras en las cuales se manifiesta ese programa subconsciente. Y las creencias son simplemente, pues eso, como su nombre indica, creencias. Son códigos que hacen que una persona funcione o reaccione de una forma o de otra en base a creencias que ha tenido a nivel familiar, porque de pequeñito nos han hecho creer, por ejemplo, que el dinero es lo más importante en este mundo y que por encima del dinero no hay nada. Y entonces aparecen familias que pierden todo, que son capaces de pelearse, de embroncarse, de perder la dignidad con el propio hermano, con tus hermanos. ¿Por qué? Porque por encima de todo eso nos han hecho creer que el dinero es lo que vale. No hay nada por encima del dinero. Entonces se produce una creencia muy fuerte que hace que las personas actuemos de una forma en base a esa creencia. Que es una creencia familiar, pero también puede ser una creencia cultural. Si por ejemplo, nos vamos a un lugar como Marruecos, donde se permite los matrimonios de polígamos, para ellos un matrimonio polígamo es lo normal. Para nosotros un matrimonio polígamo son unos cuernos como una casa. O sea, es diferente, porque nuestras creencias son diferentes. Entonces, las creencias y las memorias son códigos que se pueden activar o desactivar. Y esa es la clave, es decir, vale, entonces nuestras enfermedades podemos sanarlas, ¿cómo? Simplemente reprogramando creencias y memorias, ¿vale? Bueno, no me quiero liar con esto, creo que lo han entendido bien, ¿verdad? Más o menos era la introducción que quería hacerles, no quiero, quiero meterme en materia ya, vamos a ver las 3 claves, pero no sin antes que comprendan que un conflicto genera un estrés. El estrés es una palabra muy general. A mí me hace mucha gracia cuando alguien va al médico, a lo mejor, y le dice, el médico, eso es estrés. Claro que sí, todo es estrés. O sea, el estrés es una tensión que se produce a nivel, en todos los niveles. A nivel mental,
a nivel emocional y a nivel físico, como consecuencia. Entonces, es solo una tensión. La pregunta, o sea, la clave no es, tengo estrés. Ya les digo, no hay enfermedad donde no haya un estrés. La clave es, ¿cuál es mi estrés? ¿Qué es aquello que a mí me está produciendo esa tensión? Volvemos otra vez a un ejemplo. Vamos a imaginar. Mujer abandonada. ¿Ya? Mujer que es abandonada. Otra vez, ¿no? Un día llega el esposo o el marido a casa y le dice, ya me cansé, me voy de casa. Vale. A una mujer determinada le puede provocar un pánico. Y un pánico debido a un miedo a la soledad. A otra le puede provocar un estallido de furia. ¿En base a qué? En base a un resentimiento con lo masculino. Y son dos tensiones diferentes. Y ambas son estrés. Tanto es estrés, un pánico, un profundo pánico, como un ataque de ira. O sea, depende de cada uno, se va a activar un estrés diferente. Y ese estrés diferente va a generar una emoción diferente. Y esa emoción diferente va a manifestarse en un lugar diferente, de una forma diferente. Y eso es lo que tenemos que valorar. Es decir, no es lo mismo un dolor en el codo derecho que en el codo izquierdo. No es lo mismo, porque uno está en la derecha y otro está en la izquierda. No es lo mismo un ardor en la, no sé, en el ojo derecho que en tu hombro izquierdo. Son dos cosas diferentes. Sí, vale, es un ardor. Y eso es en común. Pero, ¿por qué se manifiesta una se manifiesta en un ojo y otra se manifiesta en el hombro? Ahí está la diferencia. Y esos son los matices que nos vamos a aprender en este curso, ¿vale? Entonces, no se olviden, la tensión es el estrés, solamente. Esa tensión acaba generando una enfermedad determinada, ¿no? Se puede tener cáncer, pero no es lo mismo tener un cáncer de páncreas que tener un cáncer de colon. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a la enfermedad, que es la manifestación de ese conflicto. Entonces, cada vez que tengamos cualquier cosita, vamos a decir, hoy llegó del trabajo, madre mía, hoy tengo un dolor de cabeza, ya, vale. Lo primero que tenemos que preguntarnos, o sea, no es, bueno, si el dolor es insoportable, es de qué manera me saco el dolor. Vale. Pero lo segundo que tenemos que hacernos es, la pregunta es, ¿cuál es el conflicto que ha generado este dolor de cabeza? Y ahí es donde vamos a poder realmente solucionar el dolor de cabeza. Vale. Vamos a ver esas claves. Esas tres claves que vamos a ver en estas 4 sesiones. La clave 1 es la posición. No es lo mismo, por ejemplo, como les decía, no es lo mismo un dolor en la cabeza que un dolor en el pie. Hay una posición distinta. Incluso no es lo mismo un dolor o un ardor en el abdomen que en la espalda, aunque sea al mismo nivel, son diferentes cosas, ¿no? Entonces, la posición ya te está diciendo, te está dando una información. Función del órgano, la clave 2, la función del órgano afectado. ¿Dónde se produce? ¿En la piel? ¿Se produce en el hígado? ¿Se produce en el páncreas, en el riñón, en el colon? Vale. Tenemos que ver para qué sirve cada uno de esos órganos. Eso es importante. ¿Cuál es la función? Porque la función que tiene el páncreas, por ejemplo, tiene, por ejemplo, que ver con el tema del asunto insulina, por ejemplo, una de las funciones que tiene, ¿no? Pero también interviene en la digestión de las grasas, ¿no? Y las proteínas, ¿vale? Entonces, ¿por qué se afecta un órgano que me impide, de alguna forma, digerir bien mis proteínas? ¿O por qué me está afectando un órgano que me impide regular el nivel de azúcar? Eso tiene un sentido y lo vamos a ver. Y la tercera clave es el tipo de lesión. Nosotros podemos tener
por ejemplo, no sé, en los ojos, ¿no? Todo está en el mismo lugar, en los ojos. No es lo mismo perder la vista, pérdida de visión, que una irritación, que una conjuntivitis. No es lo mismo. Obviamente, está hablando de diferente emoción, de diferente conflicto, aunque se produzca ambos en los ojos. O sea, eso es importante. Entonces, cada lugar, cada tipo de problema y cada órgano que está afectado nos está dando una clave para entender qué está pasando dentro de mí. Y eso es importante. Entonces, vamos a ver estas tres claves. No se asusten con este resumen. Os lo voy a pasar para que ustedes lo tengan como una guía, ¿de acuerdo? Pero es justamente lo que vamos a desarrollar en este curso, ¿no? La clave de la posición, la clave de la función y la clave del tipo de lesión. Entonces, la clave de la posición, ¿qué significa arriba y abajo? ¿Qué significa delante y detrás? ¿Qué significa la lateralidad, derecha, izquierda? ¿Y qué significa? Vamos a verlo por chakras afectados, porque los chakras son bien interesantes para comprender la posición del síntoma. Por ejemplo, el colon sería primero o segundo chakra. Y el primero o segundo chakra tiene una función determinada, muy básica, ¿no? En relación a la materialidad, en relación a lo esencial en el ser. Esto lo vamos a ver en una clase completa porque merece la pena dedicar una clase completa. Vale. La segunda clave es la función. Lo que les decía, el sistema circulatorio tiene un sentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que circula por nuestro sistema circulatorio? La sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre para el subconsciente es la vida. Tener sangre es estar con vida. En España, por ejemplo, se dice, no sé si aquí se dice, tienes sangre de horchata cuando estás así apático, eres un poco que no te conectas a la vida fácilmente, tienes sangre de horchata, como diciendo sangre líquida, como que no tienes sangre. Entonces la sangre es la conexión con la vida, con la alegría de vivir. Todo lo que tenga que ver con la sangre, vamos a relacionarnos con ese tipo de problemas, con ese tipo de conflictos, sí o sí. No, aquí no hay unas varices, no sé, incluso una hemorroide, que es un problema circulatorio, una embolia, un problema de corazón, como el que han nombrado por ahí, ¿ya? Sería bueno que me fueran nombrando sus problemas para que los fuera teniendo en cuenta a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Quién quiere decir algo? Carlos, perdón. Dime. Tengo un problema de ardor en la piel por el área del costado derecho, que se extiende por todo el abdomen y la parte superior. Y es un ardor que no me deja dormir, me incomoda incluso al estar recostada en la cama. Luego pasa como un hormigueo por los brazos. Se han hecho todos los análisis y los doctores indican que no tengo nada, ¿no? Que es un tema psicológico. Claro. Mira, eso por ejemplo, efectivamente, no tienes nada, bueno, no tienes nada entre comillas, porque quiero decir, los doctores, si no es físico, no tienes nada. O sea, yo me acuerdo, la última vez que yo fui a un doctor fue... ¿Hola? Sí, la última vez que yo fui a un doctor, fue un doctor que me dijo lo mismo, ¿no? No tienes nada, y fui con un dolor de espalda, ¿no? Fue hace, les voy a decir, la verdad, fue hace 15 años. Yo no he vuelto a pisar un doctor desde 15 años. Y fue el último doctor que pisé porque ahí ya decidí que la medicina realmente está mirando para otro lado, ¿no? Entonces, cuando a mí el doctor me dice no tienes nada y yo vengo con un dolor, ¿no? Y él mira mi radiografía y me dice no tienes nada, realmente no está entendiendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos seres completos, somos un cuerpo físico, somos emociones, otra vez volvemos a lo mismo, somos un mental,
Y el desarreglo, o sea, la enfermedad no es exclusiva del cuerpo físico, sino si ya hay dolores, si hay molestias, si hay malestar, si hay cualquier tipo de problema que aunque no sea físico, por ejemplo, una enfermedad mental, ¿no? Pero aunque no haya todavía desarreglo orgánico, el hecho de que ya se esté manifestando a nivel emocional ya significa algo. Y si además se está manifestando físicamente, pues con más razón. ¿Qué pasa? Que si no está tipificado, porque fíjense que la medicina lo que cura son enfermedades. El doctor, cuando tú vas al médico, va a buscar una enfermedad, va a tratar de ver el diagnóstico de la enfermedad. Y si no encuentra diagnóstico, no tienes nada. Es ridículo. O sea, realmente es una medicina muy pobre en ese sentido. Entonces, claro que tienes, pero no es que tengas una enfermedad. Simplemente es tu cuerpo manifestando algo. Vale. Entonces, ténganlo en cuenta eso. Es importante, ¿no? O sea, mire, nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo es la medicina. Y tiene sus bondades y tiene sus limitaciones. En ese tipo de cosas no vas a encontrar una respuesta, no vas a encontrar nada de realmente. Aunque te digan, tienes síndrome de no sé qué, no van a conseguir curarte, porque la curación no se produce desde afuera, se produce desde adentro. Eres tú quien cura. Vale. Fíjate, por ejemplo, ese síntoma del cual vamos a hablar más adelante. Ahora te voy a dar un adelanto. Hay un ardor. ¿A qué emoción crees que está Getsi? Creo que eres la que has hablado. ¿A qué emoción está conectado el ardor? ¿A qué emoción crees que puede estar el ardor? Tienes ardor físico, ¿verdad? Sí. ¿Vale? ¿A qué emoción, de todas las emociones que conoces, crees tú que estaría más conectado un ardor? ¿A la tristeza? A la rabia. Al enojo, claro, Al enojo. claro, Al enojo. claro, la tristeza no arde. La tristeza puede doler en un momento dado, pero ardor, el ardor es enojo, pero enojo monumental, ¿no? Entonces, todo lo que es ardor se está manifestando y además fíjate dónde. El ardor puede ser en el intestino, puede ser en los ojos, pero es en la piel. ¿Para qué nos sirve la piel? Ya estamos ya empezando a afinar con las claves. La piel Para es sentir. para sentir, efectivamente, es un conectar, es un órgano o tejido que está muy conectado al afecto, ¿no? Si hablamos de, a ver, ¿el intestino grueso está conectado al afecto? Pues no. No sé, ¿qué les digo yo? ¿El hígado puede estar conectado al afecto? Tampoco lo veo al hígado conectado al afecto. Pero si hay algo conectado al afecto, la piel. Tocarse es un acto de amor, ¿no? Es la relación. Entonces, ahí ya te está dando, o sea, sabiendo un poco y comprendiendo para qué sirve el órgano, te está dando una pista. Hay un ardor, hay un enojo, hay una cólera en relación a algo, algún conflicto afectivo. Bueno, pues ahí tiene una pista. Vas a ir tirando del hilo, ¿vale? Porque vamos a ir viéndolo a lo largo del curso. Vale. Vamos entonces a hablar hoy un poquito, vamos a empezar ya, entrando un poquito en materia. No quiero liarles mucho, vamos a estar un ratito más. En la próxima clase seguiremos. Tengan en cuenta que lo que ocurre ya arriba y abajo está manifestando algo, porque nuestra posición arriba es el pensamiento, es el cielo, es nuestra parte superior, nos conecta, perdón, nos conecta al cielo. El cielo es la figura paterna y lo que nos sustenta, que es la tierra, es la figura materna, ¿no? No quiere decir esto, no hablamos de madre o padre como género, sino hablo de madre o padre como energía, ¿no? O sea, hay una energía femenina
que vamos a hablar luego de ella, y una energía masculina. La energía femenina es la energía que sustenta, la que nutre, ¿no? Y la energía masculina es la chispa, la que hace que, digamos, es la parte energética, es la parte que hace que la energía más femenina pueda funcionar bien, ¿no? O sea, ayudar a la energía femenina a funcionar. Insisto, no estoy hablando de mujeres y de hombres. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un ámbito en el cual no existe la sexualidad. Estamos hablando del ámbito subconsciente. ¿Ya? Entonces, todo lo que está arriba tiene que ver con la energía masculina, pensamiento, toda la parte de pensamiento mental. Y la tierra firme, la parte de abajo, es la parte que nos sustenta, ¿no? Si hay un problema de varices en las piernas, tendrá que ver con nuestra firmeza, con nuestro asiento a la tierra, ¿de acuerdo? Pero si es un problema, por ejemplo, de caída del cabello, vamos a tener que pensar en que nuestro conflicto está más conectado al Padre, al cielo, a nuestra, incluso hasta nuestra espiritualidad, porque la espiritualidad está en la parte superior. Entonces, ya ahí empezamos. Si tenemos problemas en los pies, estamos hablando que nos impide caminar, que nos impide estar de pie, estamos hablando ya de cómo estamos sustentados en la tierra, cómo estamos de firmes en la tierra. Entonces, es un problema de base, de nuestra base. Entonces, ténganlo en cuenta. Si es en la cabeza, siempre vamos a mirar hacia el cielo. Vale. Fíjense qué curioso. Esto es una diapositiva que puse el otro día, donde veremos que todo lo que tiene que ver con la parte de atrás, ¿no? Con la espalda, que es nuestro sustento, también la espalda es el soporte del cuerpo. Si nosotros no estamos bien erguidos ante la vida, nuestra espalda se dobla, se arquea, o tenemos dolores que nos impiden caminar, o nos impiden hacer ejercicio, o movernos, o nos impide estar erguidos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa la espalda en nuestro cuerpo? Entonces, la parte de atrás siempre es la parte que protege a la de adelante. Si nosotros vamos a recibir un impacto de algo, lo que hacemos es hacer así, ¿verdad? No sé si me estáis viendo, pero nos encogemos. ¿Qué protegemos? Protegemos la parte de adelante, porque es la parte vital. Entonces, todo lo que tiene que ver con atrás, tiene que ver con protección también, ¿no? Desprotección, apoyo en general, porque es el apoyo, es nuestro apoyo, ¿no? Las personas que van así con la cabeza hacia abajo y tienen incluso joroba, ¿verdad? Es gente que no camina erguida ante la vida. Quizás ha habido mucha humillación, ¿no? Quizás ha habido gente que ha sido muy humillada, muy seguramente, ¿no? Es gente pequeña a lo mejor, porque no hay ese amor propio, no hay un sentimiento de sustento, de apoyo, de ayuda, no hay un sentimiento de eso. Entonces se hacen pequeñitos y se encorvan. Cada parte de nuestro cuerpo, la columna lleva todas las ramas nerviosas que inervan a todo nuestro tronco, que es donde se encuentran los órganos principales, ¿verdad? Entonces, todo lo que son dense cuenta de que la parte más baja es la parte de la columna que tiene que ver con necesidades básicas, con problemas de supervivencia. Lo vamos a ver cuando hablemos de los chakras. Pero es el sustento, es la base de la columna. Por lo tanto, si tenemos dolores, hernias, cualquier tipo de problema que tenga que ver, que sea en el abdomen bajo, en la zona lumbar, mejor dicho, lumbar baja, incluso en el coxis, en lo que es la colita sí o sí es un tema material. Y luego ya el abdomen bajo ya puede ser un tema de pareja, supervivencia también, ¿no? Cuestiones de supervivencia e inseguridad también, ¿vale? Inseguridad física, etcétera. Y luego ya un poquito más arriba está el miedo y la inseguridad, sobre todo a nivel emocional.
¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta porque según vamos subiendo, van cambiando las emociones y van incluso cambiando porque cada parte de la espalda tiene su conexión con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué esto es el exceso de responsabilidad? Pues ustedes mírenlo, ¿qué pasa cuando nos cargamos demasiadas cosas en la vida? O más simple, caminen con una mochila llena de piedras y va a ver que donde duele es aquí. Y esto es algo que mucha gente sufre en una sociedad donde la gente está muy cargada. Pero no solamente cargada físicamente, que también. Dense cuenta qué tipo de sociedad hemos creado, ¿verdad? Y es una sociedad donde los dos, la pareja tiene que trabajar, porque si no hay una necesidad económica grande, entonces tiene que haber, ya no sirve que uno trabaje, ya es raro ver una pareja que uno trabaje, tienen que trabajar los dos, porque hay mucho que hacer, siempre hay mucho que hacer, porque se han generado unas necesidades que en realidad no tenemos, ¿ya? Para poder comprar el televisor, para poder viajar, para poder hacer cosas que antes a lo mejor no eran necesidades básicas y ahora sí lo son. Entonces, ese exceso físico también se representa por un exceso de emocional. Nos cargamos emociones, nos cargamos con las cosas de los demás. Por ejemplo, cuando nos conectamos, por ejemplo, a una persona que está enferma y queremos y nos hacemos, esa enfermedad nos la hacemos nuestra, nos cargamos, nosotros nos hacemos responsables de esa enfermedad, ¿no? Cuando estamos haciendo eso, nos estamos cargando con una responsabilidad que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la curación es personal, depende de ti. Entonces, podemos ayudar, por supuesto, debemos ayudarnos, pero no se olviden que no te puedes cargar con la responsabilidad de la curación de otras personas. Eso es un error. Y igual que es un error que cargarte con sus problemas o yo mismo me los cargo. Me los cargo porque me hago responsable y trabajo mucho en la culpa. Fíjense que la culpa está un poquito más abajo. Cuando duele esta parte del omóplato, ahí hay un tema de culpa y rabia. La rabia está cerquita ahí también, porque esta es la zona donde está inervando para el hígado, esta zona de acá. Y luego todo lo que es estómago, etcétera, por detrás, ¿no? Donde salen los pares nerviosos, es el tema del miedo. El miedo va mucho, si miramos por delante, está bien por aquí, en la parte del plexo solar, ¿vale? Los miedos profundos en relaciones, sobre todo, lo vamos a ver luego con la parte de chakras, en relación sobre todo a las relaciones, a la parte de relación con el mundo, ¿vale? Y así tenemos, bueno, más claves, el área de dolor, o sea, estamos hablando de la posición. No es lo mismo el cuello que los pies, como hemos dicho, o las rodillas. O sea, tenemos un problema de artritis, sí, vale. Pero esa artritis, ¿dónde se va a manifestar? Porque hay gente que tiene artritis en las manos, hay gente que tiene en las rodillas, hay gente que lo tiene en los tobillos, hay gente que tiene en los codos, depende de cada persona. Hay gente que está en todas partes, la artritis, depende de cada persona. Entonces, la artritis, por ejemplo, en general, siempre habla de qué. Pues si las articulaciones en general sirven para la flexibilidad de nuestro cuerpo, cualquier problema de articulación significa inflexibilidad emocional. Hay algo que no estamos, digamos, en lo que no estamos siendo flexibles en nuestra vida. Sea lo que sea. Ya el lugar define más qué tipo de inflexibilidad es, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a decir los más comunes, ¿no? Tenemos las caderas. Las caderas representan a la familia paterna y materna, porque la cadera izquierda es mamá, la cadera derecha es papá, porque es lo que sustenta la columna. Entonces, nuestro sustento, la base de nuestro sustento es la cadera. Entonces, siempre que ocurra cosas en las caderas, vamos a tener que pensar en papá o mamá, ¿de acuerdo? En la familia materna o la familia paterna.
porque es la base, es el sustento. No se olviden que el esqueleto es nuestro sustento, es nuestro tejido de sustento. Y por lo tanto, todo lo que afecta al esqueleto tiene que ver con el sustento. Y todo lo que afecta a las articulaciones tiene que ver, además, con la flexibilidad o con la inflexibilidad. ¿Vale? Así es que aquí tenemos, por ejemplo, las rodillas, que habla de terquedad, ¿no? Que habla de soberbia. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven las rodillas? ¿Qué hacemos con las rodillas? Aparte de caminar. Podemos arrodillarnos. Y arrodillarnos es un acto de humildad. ¿Verdad? Así es que cuando no nos podemos arrodillar porque hay dolor en la rodilla, tenemos que pensar en qué estamos siendo tercos, orgullosos o soberbios. ¿Vale? ¿Ven? Que es una relación lógica, ¿verdad? Bueno, los hombros, las cargas que nos cargamos en los hombros, eso ya hemos hablado de ello. Las muñecas tener muñeca es tener mano derecha, mano diestra, ¿no? Para solucionar las cosas. Los tobillos, con un sentimiento fuerte de culpa porque están muy conectados al tendón de Aquiles. Y los tobillos tienen mucho que ver con nuestra firmeza ante la vida. Todo lo que ocurre a las piernas, para empezar, es el camino de la vida, porque por las piernas caminamos. Así de sencillo, ¿vale? Bueno, podemos seguir ahí dándole, ya lo haremos más adelante, ¿vale? Profundamente. Ahora estoy dando un poco las claves para comprender la posición. Vamos a hablar de la lateralidad, y aquí lo vamos a dejar hoy para no cansar, ¿vale? La lateralidad es importantísima y habla justamente de esa energía femenina y masculina que somos todos, ¿no? Pues se puede ser mujer y tener una buena energía masculina, y se puede ser hombre y tener una buena energía femenina. Es más, se puede ser hombre y ser más femenino que masculino, y se puede ser mujer y ser más masculino que femenina. Entonces, esta lateralidad o esta energía, ¿no? Masculina, femenina, es completa en cada uno de nosotros, ¿no? No es que una mujer no tenga energía masculina. Y eso es importante que tengamos en cuenta eso. O viceversa. Entonces, hay dos cerebros, ya sabemos esto. Está el cerebro izquierdo, que es el encargado, digamos, es el cerebro lógico, el cerebro calculador, el mental, el que se encarga de ordenar las cosas, de organizar las cosas. Y también tenemos un cerebro derecho, que es el encargado de la parte más creativa, de lo abstracto, no de lo lógico, sino de lo abstracto, de todo lo que tiene que ver con la emoción, ¿no? Entonces, fíjense que este cerebro derecho está más conectado a la energía femenina, y el cerebro izquierdo está conectado o representa más a la energía masculina, ¿ya? Los hombres en general, como somos, tenemos hormonas masculinas más que las mujeres, porque las mujeres también tienen hormonas masculinas, pues como somos más masculinos en general, pues somos más mentales en general. Y las mujeres, que sois más femeninas, porque obviamente tenéis hormonas mucho más femeninas y por lo tanto sois más femeninas, en general las mujeres son más emocionales, sois más emocionales, ¿no? Y tenéis esa conexión que al hombre le falta, porque el hombre vive en el mental. Fíjense en este curso cuántos hombres hay ahora mismo. No hay ninguno. Y eso es así. Los hombres, ¿pero por qué? Porque los hombres son, no sé, porque lo saben todo, porque no saben nada, no. Sino porque el hombre es más mental, maneja más las cosas desde lo mental. Entonces es difícil para un hombre, es más difícil para un hombre el reconocer sus emociones, ¿vale? Pero no quiere decir que no pueda, que no podamos. Podemos si desarrollamos esta parte del cerebro.
esta parte del cerebro, la de la derecha, está conectado al cuerpo por el lado izquierdo, y esta parte del cerebro al izquierdo está conectada al cuerpo en nuestro lado derecho. Es decir, se cruzan las fibras de tal forma que en la lateralidad, el lado derecho, no el hemisferio derecho, el lado derecho de nuestro cuerpo, que corresponde al hemisferio izquierdo, espero que esto lo entiendan bien, tiene que ver con lo masculino, con lo lógico, con lo calculador, con el orden, con la disciplina, con todo lo que representa la energía masculina. Y el lado izquierdo de nuestro cuerpo tiene que ver con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la intuición, la creatividad, la emoción, la imaginación, todo eso, que tiene que ver representado en la energía femenina. Insisto, ambos tenemos ambos cerebros. ¿De acuerdo? Depende de que tengamos una buena armonía entre ambos, vamos a estar nosotros en armonía. Bueno, visto, lo vamos a dejar ahí. Tengan en cuenta eso, es decir, si nosotros tenemos un problema en la mano derecha, nuestro conflicto va a estar relacionado muy probablemente con ese tipo de energía, con lo mental, con todo lo que es calculador, con lo masculino. Es muy probable que para el inconsciente, que el hombre simboliza lo masculino y la mujer simboliza lo femenino, pues que nuestro conflicto sea con nuestra pareja, si es que son mujeres. ¿Vale? Creo que, bueno, espero que estén entendiendo esto, ¿ya? Esto de la lateralidad, porque sí es muy importante. La lateralidad desde el ámbito subconsciente es súper importante. Ya, por ejemplo, tú nos has hablado, Getsi, nos has hablado de que hay lateralidad, ¿verdad? ¿En qué lado es? En el derecho. ¿Vale? Eso es un dato. Podía haber sido en el izquierdo, pero no, es en el lado derecho. Entonces, no es casualidad, lo que yo quiero que entiendan. Entonces, si es en el lado derecho, muy probablemente tu conflicto sea con algún elemento masculino. Puede ser hombre, puede ser hijo, puede ser pareja, puede ser papá, puede ser el vecino de la esquina, puede ser un hombre o puede ser una figura masculina, pero también puede que no sea un ser humano. Porque para el subconsciente, la energía masculina no es exclusivamente un hombre. Es más, puede ser una mujer que represente lo masculino para ti. ¿Por qué? Imagínate que tienes un problema con tu jefa. Que es una jefa, ¿cómo se dice? Jerárquicamente está por encima tuya. Es una mujer con una fuerte masculinidad y para tu subconsciente no es mujer, es figura paterna. Y de repente el problema es con tu jefa y se está manifestando en el lado derecho. ¿Me están siguiendo? Entonces, Sí. tenemos que comprobar, o sea, tenemos que comprender que no se trata de género ni de sexualidad, se trata de energía masculina y femenina, de la cual los hombres, por ser hombres, estamos más representados en la energía masculina. Y las mujeres, por ser mujeres, están más representadas en la energía. Pero no es exclusivo de un género o de otro género. ¿Vale? El sol, por ejemplo, miren, una cosa curiosa. El sol es energía masculina, la luna es energía femenina. Entonces, si tu problema a lo mejor es con el elemento masculino, es probable que tengas alergia al sol. O que tengas un rechazo al sol, o que aparezcan manchas solares, o que, por ejemplo, de hecho, todo lo que es problemas de manchas en la piel oscuras, que son sensibles al sol, sí o sí tienen que ver con un tema con lo masculino. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el sol es, por excelencia, energía masculina. Y cuando hay un bloqueo con lo masculino, se va a manifestar por medio del sol, de la luz, de todo lo que simboliza lo masculino en este mundo. ¿Vale? Súper.
No, ¿ok? pues muy interesante la explicación, Carlos, la verdad. Pero esto Sí, sí. además lo van a ver. O sea, esto que les estoy contando no es teoría. En cuanto vayan ustedes viendo, claro, es bien, Y, bien interesante. y de Carlitos, hecho, ah, perdón. perdón. Siga, siga. ¿Quién está hablando? ¿Daniela? Carlitos, yo Dime, ahorita Daniela. tengo algo no muy claro. Acababas de hablar del sol y de la luna. Sí. Bueno, hablaste de la energía masculina que corresponde a la parte superior del cuerpo, lo habías relacionado con el sol, y la femenina, la parte interior del cuerpo, con la tierra, como madre tierra, ¿no? Entonces decía yo, si hay dolores inferiores, habría que tal vez caminar descalzo en el jardín, tener más contacto con la tierra para ir sanando, ayudándonos con esa energía. Y lo propio es la parte superior, tomar sol, estar más en contacto. Pero entonces me viene ahora la duda siguiente. Cuando has hablado del sol y de la luna, ya también energía sol paterna, energía femenina luna. Mm. Cuando sientes dolores, por ejemplo, en algún momento el dolor se hace más intenso en la noche, pero digamos es un dolor en la parte superior del cuerpo. Entonces, ¿con qué energía tienes que trabajar o con qué tienes que relacionarlo? Ujú. ¿Me dejas Vale, entender? sí. Mira, es buena pregunta, porque no, o sea, no es siempre exclusivamente de esa manera. A ver, tenemos que considerar que a lo mejor el problema no es con lo masculino o lo femenino, ¿me entiendes? Sino puede ser con otro tipo de conflictos, porque no todo se basa, aunque hay, la mayoría de los conflictos sí tienen que ver con ese equilibrio, con esa pérdida de equilibrio, pero no siempre tiene o lateralidad o está relacionado con el otro, ¿no? Por ejemplo, si mi problema es la expresión del yo, a lo mejor lo que no tiene nada que ver con lo masculino o con lo femenino, sino la expresión del yo, es muy probable que lo que se me enferme sea el hígado, porque el hígado es la expresión del yo. Entonces, no siempre tiene que ver cuando no hay digamos, una lateralidad o cuando no hay una clara evidencia de que está con lo masculino o femenino, pues lo vamos a dejar en que a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Entonces, es complejo, no es así de sencillo, ¿no? Piensen que no hay nada de un solo color. Es decir, por ejemplo, una mujer será mujer y podrá concebir y podrá tener hijos, pero está hecha de energía yang, energía masculina, igual que un hombre. Entonces, no existe exclusivamente digamos, la energía yang o la energía yin, la energía femenina o la masculina, sino que todo está hecho de ambas energías. Hay unas cosas que son más yin y otras que son más yang. Entonces, nuestro subconsciente puede identificar si el conflicto tiene que ver con o bien con mi femenino o bien con mi masculino, porque al final siempre es con mi masculino o mi femenino. Si el conflicto es con mi pareja, en realidad es conmigo. Es mi parte masculina la que está dañada. Entonces, cuando no hay una claridad, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Bueno, pues es que esto es por la noche, lo cual es un indicativo de que puede ser energía femenina también, pero sin embargo en la parte superior, bueno, se nos riza el rizo, como quien dice, se nos complica el asunto, pero es que a lo mejor es que no tenemos que ir apuntando hacia lo masculino y lo femenino, ¿me explico? Sino a otro tipo de cuestión. Es ir tirando del hilo. Cuando comprendan las tres claves, van a ver que van a tener suficiente criterio como para poder, poder encontrar la solución. Y luego hay otros problemas que pueden ser ambas cosas. Es decir, por ejemplo, como mujer, si ustedes tienen problemas de regla, ¿no? Pueden tener un problema de regla en el ovario derecho, un quiste en el ovario derecho. Un quiste en el ovario derecho quiere decir que es un tema femenino, pero en relación con lo masculino. ¿Por qué? Porque mi problema femenino tiene que ver con lo masculino. Yo me siento, para mí es un dolor ser mujer,
porque mi conflicto es con lo masculino, porque he tenido conflictos con lo masculino, o porque mi familia de forma tradicional ha tenido conflictos con lo masculino. Y entonces yo, como mujer, sufro desde mi feminidad frente a lo masculino. Y entonces tienes en tu ovario derecho un quiste. ¿Entiendes? Eso es en eso tienes mucha razón, Carlos. Y de hecho, yo creo que a mí me ha pasado eso. Es así, tal cual. Realmente, Claro, qué increíble. funciona así, o sea, nuestro cuerpo está totalmente, íntimamente conectado a nosotros, no va por separado. Eso es algo que tenemos que volver a unir, a conectar, porque la medicina no nos ha enseñado eso, nos ha enseñado todo lo contrario. Hay una desconexión total y absoluta. Y eso es Así es. un error de la medicina que, debido a ese error y debido a la dificultad de abrirse, están totalmente mirando para otro lado. Mirando para otro lado. O sea, no tienen, la verdad, en realidad, la medicina con todos sus avances y todos sus conocimientos y todos sus libros y libros y libros escritos en medicina durante siglos y siglos, ahora mismo la medicina no tiene ni idea de cómo funciona un ser, ni de qué es la enfermedad, no entiende la enfermedad. Tú pregúntale a un médico, pregúntale tú, por ejemplo, Miraglia, pregúntale a tu médico, oye, ¿y por qué tengo un cáncer yo? No te va a decir. Te van a decir, ah, sí, la comida, no sé qué, claro, el estrés, pero no tienen ni idea. Realmente Así no es. saben. Bueno, Sí, efectivamente es así. claro, pero sin embargo, esa información está. O sea, yo les estoy dando ahora. O sea, no es que no esté. Esta información no es nueva. Esta información, desde que se creó la psiconeuroendocrinoinmunología, que es una rama de la medicina de los años 60, ha estado caminando. Y sin embargo, la medicina no ha querido saber nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Pues porque curarse No es un buen no negocio. es un negocio. Punto. Correcto. Escúchame. Así es. Punto. No hay otra cosa. Así es. Carlos, vos recuerdas, bueno, rapidito, vos recuerdas que mi hermano sufrió muchos años con una alergia terrible y yo he estado acompañando un poco su proceso y realmente es así, ¿no? Mucho depende de la decisión de la persona, ¿no? Para darse cuenta qué es lo que debe trabajar y le va a tomar años y años hasta que su cuerpo le vaya recordando qué era lo que tenía que resolver, ¿no? O sea, Claro, es increíble. justamente. Pero es una gran bendición porque esta información la tenemos y el que quiere la utiliza. Y si la utilizas, ya el miedo a la enfermedad desaparece realmente. Así es. A mí me da igual, tengo un cáncer, no pasa nada, me lo voy a curar, no pasa nada. O sea, realmente cuando uno es capaz de comprender de por qué se produce cualquier enfermedad y llegar al objetivo de decir, ah, vale, esto me está ayudando a mí a mejorarme como persona, ¿ya? Entonces, bienvenido, bendigo mi Parkinson, bendigo mi cáncer, bendigo lo que sea. ¿Por qué? Porque esto lo sano yo desde aquí dentro. Es así de sencillo. Ya no dependes de De pruebas, los otros. médicos, no sé qué, nosotros, ni siquiera terapeutas ni homeópatas, nadie. Depende de mí. Y quien me venga a ayudar, porque yo pido ayuda, me viene a acompañar en mi curación. Correcto. Así es. ¿Vale? Bien bonito, es bien, o sea, para mí es bien esperanzador, ¿no? De decir, ah, vale, qué bueno la enfermedad, ¿no? Y ahora ya nos duele la cabeza y ya, ay, nos alegramos, qué bien, porque me está doliendo la cabeza y me está diciendo algo que tengo que hacer. Sí. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque cuando duele la cabeza, pues jode. Bueno, espero les haya gustado, no quiero meterles más. Vamos a, el próximo miércoles, vamos a ver la segunda parte de la primera clase, ¿no? Que es, vamos a ver por chakras, esa clase la vamos a dedicar solamente a los chakras, vamos a ver qué significa cada chakra y por lo tanto, qué significa cada órgano que está relacionado con ese chakra, porque a nivel Está bien. energético tiene un sentido la conexión, ¿vale? Lo van a ver clarísimo. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Carlos. pues Ok. nada, chicas, Sí, gracias. Voy a Muchas dejar de gracias. grabar.